¿Qué onda, manga de pebetes? Todo bien, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a reaccionar por qué Rusia ya no puede hacer las estrategias de antes como la Unión Soviética. Es decir, la doctrina militar, la fabricación de armas y todo esto. Pero acá nos explicarán mejor en el video. Así que comencemos. En 1941, la edad media de un soldado soviético era de 22 años. Hoy, en las trincheras de Ucrania, la media del soldado ruso supera los 40. Eso define la guerra de Ucrania. Por eso Putin no se atreve a efectuar una movilización general que le permitiría ganar la guerra rápido. Porque en la Rusia actual es una sociedad de hijos únicos, donde cada baja representa la aniquilación del futuro de toda una familia. Un drama paternal inenarrable. Por eso en el vídeo de hoy, si fuera de mi casa habitual, pero con las mismas ganas de siempre, vamos a hacer una comparación estratégica y militar entre el comportamiento de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y el comportamiento del ejército ruso en la guerra de Ucrania. Dos conflictos que merece mucho la pena contrastar. No se trata solo de que falten chips o de que las sanciones aprieten a Rusia, es algo mucho más profundo. Estamos ante el contraste de una sociedad de hijos únicos y otra de familias numerosas, entre una doctrina de vanguardia, como lo fue la bella doctrina de la Operación Profunda que usaba el Ejército Rojo, en comparación con el guirigay doctrinal y organizativo por el que atraviesa la Federación Rusa. Al fin y al cabo, cabe preguntarse por qué la Unión Soviética en 5 años de guerra desplegó más de 6 modelos de carros de combate nuevos, mientras Rusia en 5 años de guerra no ha logrado desplegar ni siquiera un regimiento de un tanque que ya estaba medio diseñado, que es el T-14 Armata. Pero la realidad es que si quieres ponerte a prueba gestionando la industria de... A ver. Acá. En la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética fue capaz de pasar de un tanque ligero T-26 de 10 toneladas a una bestia de 50 toneladas como el IS-3. Acá se ve la comparación bastante, o sea, ahora me doy cuenta, es cierto, o sea, se denota más que la Unión Soviética fabricaba más vehículos, más tanques que la Rusia de ahora. O sea, la Unión Soviética fabricaba más armamento, reclutaba más tropas y todo, o sea, la doctrina era más grande, las familias tenían bastantes hijos, o sea, y de la nada, de golpe se convirtió en una familia, cada una familia tiene un hijo. En vez de tener dos o tres, es así. O sea, literalmente perjudicó mucho el país todo eso. Si no hubiera pasado esto y si se hubiera continuado con la doctrina soviética, o sea, Rusia sería siendo una potencia mundial y también tendría muchas tropas todavía más directamente. Todo ello en apenas 4 años. ¿Y cómo puede ser que en esos mismos 4 años de guerra en Ucrania, Rusia no solo no haya podido desplegar el tanque T-14 Armata, que ya estaba diseñado antes del inicio del conflicto, sino que en ese periodo de tiempo el tanque más popular empieza a ser el viejo T-62M, mucho más ligero y primitivo que los blindados con los que empezó la guerra? Por eso en este vídeo lo que vamos a hacer es comparar a fondo el modo de combatir del ejército rojo con el modo de combatir del ejército ruso, y para ello vamos a analizar los factores clave, los factores contextuales, la demografía de ambos países, el poder industrial de ambos países para su época, para su tiempo y por supuesto sus respectivas doctrinas militares. Así que como siempre, bienvenidos a este episodio especial de Navidades. Yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! Cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética, los comunistas dependían de sus tanques T-26, que empezaban a estar anticuados. Entre 1941 y 1942 se consolidó, de hecho, el tanque T-34, que se mejoró y fabricó incluso después del fin del conflicto. Por no hablar del último año de guerra, 1945, cuando desplegaron a la bestia masiva, el tanque Joseph Stalin III. Un par de datos: el tanque T-26 pesaba unas 10 toneladas y tenía un cañón de 45 milímetros. Sin embargo, el Joseph Stalin III, solo 5 años después, pesaba 5 veces más, llegando a alcanzar las 50 toneladas y tenía un cañón con el triple de grosor, 122 milímetros. ¿Y qué pasa si comparamos esta evolución en 4 años de la Segunda Guerra Mundial con ese mismo periodo, 4 años en la guerra de Ucrania?
Pues el resultado es alucinante, os va a dejar estupefactos, anonadados, ojopláticos. Vamos a ello. La guerra de Ucrania empezó dominada por los tanques rusos T-72B3 y T-80UM, modelos razonablemente modernos. Si hubiéramos seguido la lógica de la Segunda Guerra Mundial, para 2026 tendrían que estar fabricándose a toda velocidad carros de combate ultramodernos T-14 Armata. Pero obviamente no ha sido así. De hecho, el modelo de carro de combate más numeroso es el T-80BV, del que os hice un excelente vídeo que os dejo aquí arriba. En resumen, el T-80BV es un carro de combate de los 80, hoy día obsoleto, pero que es lo menos malo que puedes sacar de un almacén y poner en marcha. Así que eso han decidido los rusos, sacarlo de almacén masivamente y ponerlo en marcha. Pero es que todavía hay otro carro de combate más antiguo que está ganando cada vez más popularidad en el ejército ruso. Y sí, me estoy refiriendo al tanque de las cejas de Brezhnev. Sí, aquel dirigente soviético tenía unas cejas terribles. Boludo, el se jugó el chabón. No, mami, pero... Porque directamente esto era más obvio, o sea... En cualquier momento iban a sacar tanques viejos de época... De la Segunda Guerra Mundial, o sea... Iban a sacar modelos de los años 50, los años 70, o sea... Directamente a ver armamento soviético viejo, pero aún todavía funcional, amigo. Es muy loco igual eso. Velludas y densas, así que cuando le pusieron el aplique de blindaje al T-62, transformándolo en el T-62M, se ganó ese apodo. ¿Y en qué año gobernó Brezhnev para que apodaran así al tanque? Bueno, pues entre 1964 y 1982. Creo que eso ya dice mucho acerca de la edad de este carro de combate. Es decir, que la industria rusa no solo fabrica muy poquitos carros de combate nuevos, probablemente menos de 200 al año, sino que el grueso de su actividad ha consistido en remozar, en poner a punto modelos fabricados hace 50 años. En la Segunda Guerra Mundial cada año te aparecían nuevos diseños de caza, de buques, pero en Ucrania, en la guerra de Ucrania siguen volando los mismos modelos de avión de 2022 sin ningún tipo de cambio significativo, por ejemplo. Y aquí va el dato demoledor para mí. La Unión Soviética destinaba hasta el 50% de su economía al sector industrial. En contraste, Rusia dedica entre el 35 y el 40%. Ese dato no es malo para Rusia, está bastante bien para una economía moderna. Y esa es la clave. ¿Cómo puede explicarse que gastando solo un 10, un 15% menos, pases de haber diseñado en la Segunda Guerra Mundial 6 tanques fabricados masivamente a, en la guerra de Ucrania, 0 tanques diseñados nuevos y 0 tanques fabricados masivamente? Acá también se marca otro punto de que es otro problema, o sea... Mientras la Unión Soviética fabricaba más armamento, más tanques, literalmente, acá en la guerra de Ucrania directamente, las armas, literalmente los tanques, digo, me refiero a los tanques claramente, no se mandó ninguno ni se fabricó otro más, o sea, literalmente todos los nuevos vehículos que ya hubieran fabricado, los nuevos vehículos que hicieron hace unos cuantos años y fechas, que los rusos mostraron eso como el T-14, ya se estarían usando en esta guerra actualmente, o sea, directamente ya hubieran ganado la guerra con las estrategias y con los nuevos vehículos, pero ni lo hicieron directamente, se mandaron a la cagada y ahora siguen combatiendo por estos quilombos y por el error de que se les ocurrió directamente, y también porque mataron a... Bueno, hubo quilombo con los militares y todo eso, y provocó todo esto. Directamente que la guerra siga durando, directamente. ¿Cómo es posible si en teoría tu sector industrial es más pequeño, sí, pero tampoco es tan pequeño en comparación con el de la Unión Soviética? Pues la clave está en la complejidad. La ingeniería moderna de cualquier plataforma exige de tantas piezas y componentes que es casi imposible diseñar y fabricar por ti mismo a toda velocidad. Y ahí es donde necesitas aliados, y ahí es donde entra la República Popular China, conocida popularmente por muchos como la fábrica del mundo. Solo un país compuesto por 1.400 millones de habitantes, con un ejército de 3 millones de soldados, podía mantener un sector industrial tan masivo. Por eso, en la actualidad, Rusia depende de China para la provisión de drones pequeños, el suministro de vehículos ligeros, el suministro de componentes químicos para la munición y tantas otras cosas.
En comparación, la Unión Soviética es verdad que dependió en una medida importante de la ley de préstamo y arriendo aprobada por los Estados Unidos, pero aún así podemos decir que tenían mucha más independencia de la que tiene Rusia hoy día respecto a China. ¿Y eso a qué se debe? Pues eso, que con el 50% del PIB de Rusia en la Segunda Guerra Mundial te hacías 6 tanques y los fabricabas en masa, y con el porcentaje similar de PIB dedicado a la industria de hoy no sacas ni un tanque ni por supuesto su fabricación en masa. Es decir, son plataformas proporcionalmente mucho más complejas y puedes sacar muchos menos números. Esa es la realidad. Aunque sinceramente, la mayor diferencia entre la Unión Soviética y Rusia reside en su demografía. Este asunto de la demografía es clave y define todo el contexto, y ahora lo vamos a analizar. Pero antes, otra cosa apasionante que hemos de abordar, que es la doctrina militar. Es verdad que el Ejército Rojo de 1940 estaba en medio de un profundo proceso de cambio, pero los oficiales de aquella época habían sido formados en la doctrina de la Operación Profunda, de la escuela de Tukhachevsky y Triandafilov. ¿Qué era la Operación Profunda? La Operación Profunda era el sumum de todas las lecciones de la Gran Guerra. La Operación Profunda era la doctrina que de una manera coherente integraba todas las lecciones de la Gran Guerra y todas las tecnologías que habían aparecido en la Primera Guerra Mundial. Y es una doctrina muy avanzada para su tiempo. ¿Qué es lo interesante? Más allá de todos los detalles a los que queramos acudir, lo cierto es que esta doctrina se le había enseñado a todos los oficiales del Ejército Rojo de los años 30, y es lo que aplicaron en la Segunda Guerra Mundial. Tenía sus defectos, uno de ellos quizás era el ataque a ultranza. La defensa se despreciaba y eso hacía que, por ejemplo, durante toda la Operación Barbarroja, pues la defensa soviética en realidad no consistiera en una auténtica defensa, sino que eran una sucesión de contraataques. Ojo, la Operación Profunda surgió tras un debate y un choque con otras posibles doctrinas, entre ellas fundamentalmente las propugnadas por el general Svechin, que apostaba por una guerra de desgaste, por una guerra lenta, por una guerra de posiciones. Y aunque es cierto que las tesis de Svechin fueron desechadas en su conjunto, sí se asumió parte del contexto que él aportaba. Es decir, la Operación Profunda buscaba librar una guerra de maniobras de grandes masas de tanques, y en ese sentido desechaban lo de Svechin, pero en paralelo asumían una guerra larga que exigiría de la movilización de todos los recursos nacionales, y en este sentido sí mantenían las ideas de Svechin. Como vemos, el Ejército Rojo de 1940 lo tenía más o menos claro, con todos los peros que se le quieran poner. Y ahí es donde entramos en el Ejército Ruso en 2022. ¿Qué doctrina militar tenía el Ejército Ruso en 2022? Pues la doctrina del Ejército Ruso en 2022 era un caos, era un guirigay, era una Macedonia de ideas, era una doctrina Frankenstein. Para empezar, la prioridad de los rusos era librar una guerra rápida, una guerra contra la OTAN que habría de concluir en unas pocas semanas, pero ni siquiera tenían clara su doctrina para librar tal guerra. Entonces, lo primero de lo que partía, y parte en buena medida, la doctrina rusa para una guerra con la OTAN, es algo que habrían rechazado los pensadores soviéticos, algo que se ha demostrado falso muchas veces en la historia, y algo que en Occidente también tendemos a pensar, que es la idea de la guerra rápida, la guerra que se acaba en unas pocas semanas o meses como mucho. Y la segunda clave es que los rusos realmente no tenían claro cómo librar esta clase de guerra, porque su doctrina militar era una mezcla poco armónica, poco conexa de ideas occidentales, soviéticas y rusas. Ojo, por ejemplo, fíjate en el diseño del armamento. La Unión Soviética nunca olvidó la importancia de la cantidad, por eso buscaban diseños sencillos y baratos. Pero, ¿y Rusia? No, Rusia se estaba occidentalizando. Estaban comprando caros coches antiminas Iveco italianos. Estaban apostando por carros de combate muy complejos de la saga Armata y pretendían reemplazar a los simplones BTR. No, acá también fue otro error, o sea, en vez de adoptar la doctrina soviética y usar las normas soviéticas que directamente eran mejores funcionales, o sea, era mejor fabricar desde eso en vez de comprar, o sea, comprar al pedo. Era mejor diseñar los vehículos, probar cuál funcionaba mejor y meterlo en la guerra, y meterlo en la fabricación, y ahí ya está, ya tienen vehículos nuevos para poder usar en la guerra, en combate y todo, o sea, nuevos helicópteros, nuevos aviones, nuevos tanques, nuevos barcos, nuevas armas y chalecos antibalas para los soldados, todo.
y movilidad más rápida para las tropas, o sea, directamente hubieran hecho mejor eso, pero no, lo hicieron mal, directamente, pero no decidieron elegir eso y prefirieron comprar y diseñar ciertas armas y así, o sea, lo jodieron mucho y así quedó todo directamente. 80 por vehículos mucho más sofisticados como el Boomerang. Y lo mismo sucedía con la organización interna del ejército ruso, es decir, los rusos han estado adaptando un ejército soviético heredado de los años 90 a un ejército muy occidentalizado, formado por brigadas a la occidental, pero que en los últimos años ha visto que el modelo soviético podía ser mejor y lo que ha hecho es volver a la idea de las divisiones y de los cuerpos de ejército. Y la guerra de Ucrania ha estallado a medio camino en este cambio, por tanto en medio del camino. Una cosa extraña, una mezcla entre ideas occidentales, soviéticas y rusas nuevas mal implementada. Y todo esto mientras se apostaba por el uso de los famosos grupos tácticos de batallón, batallones súper reforzados con artillería, guerra electrónica y demás, pero carentes del tamaño suficiente como para absorber fuertes bajas o de la escalabilidad suficiente como para generar BTGs en cantidad. Y ojo, porque todo este caos organizativo ya existía antes de la guerra de Ucrania. El problema de la organización, el problema de la doctrina, pero es que ahora métele el problema de la era tecnológica en la que nos hemos encontrado. Es decir, que el ejército ruso se ha topado con que su doctrina resultó errónea y además se han estrellado contra una revolución técnica. Un ejemplo de esta degradación industrial son las ópticas. Han pasado de las miras Sosna U de tecnología francesa a la Simplona 1PN96MT02, reduciendo el alcance de detección de los carros de combate de 5 kilómetros a solo 2 o 3 kilómetros. Es que claro, la Unión Soviética operaba en un entorno predecible. La Unión Soviética, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, está tratando con tecnologías que ya han madurado. En la Primera Guerra Mundial fue un shock, pero para los años 40 ya estaban bien integradas la radio, el tanque, la aviación. En cambio Rusia, no, Rusia se ha topado con una guerra en la que de repente te meten el dron de fibra óptica, te meten un montón de aplicaciones civiles, como OBS, como Discord, que tienen un papel súper relevante. Y eso es otra historia. Entonces a todo el guirigay que ya había, métele este otro choque, este otro shock. Pues ahí vienen los problemas. Sin embargo, todo esto no es nada cuando lo comparamos con el factor clave, el factor demográfico, que es totalmente contextual al conjunto de la guerra. Según las investigaciones históricas basadas en el censo soviético y en las estadísticas de Rusostat, la media ciudadana soviética en 1941 se situaba en esos 22 años, mientras que la del ciudadano ruso en 2021 está en unos 40 años. Pero es que además la familia soviética tenía 4 hijos de media, mientras que la familia rusa tiene 1,5 hijos de media. Es decir, que todos son parejas o bien de hijos únicos o bien de 2 o 3 hijos. Y eso nos lleva directamente a un aspecto clave: la popularidad de la guerra. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra defensiva y existencial para la Unión Soviética, en contraste con la guerra de Ucrania, que es una guerra de agresión percibida por muchos como una operación periférica que impone un importante gravamen a su bienestar. Además, Rusia ya no es el país de obreros y campesinos de 1940, no. Hoy Rusia es un país que tiene una clase media, que tiene una economía del bienestar, una economía de consumo, que tiene un gasto social superior al 30% de los presupuestos estatales anuales, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, ¿podría Rusia haber ganado ya la guerra de Ucrania? Sí, sí podría, pero para ello tendría que haber hecho una movilización general. Es decir, Rusia tendría que sacrificar totalmente el estado de bienestar y la economía de consumo para volcar a toda la sociedad en la producción de guerra y el crecimiento vertiginoso del ejército. O sea, hacer lo que hacía la Unión Soviética, destinar el 60% del PIB a la guerra y levantar un ejército de al menos 10 millones de soldados. Con eso Ucrania habría sido derrotada hacía tiempo, pues su millón de soldados se habría visto desbordado por esta marea rusa. Oye, ¿y por qué la Unión Soviética sí fue capaz de hacerte una movilización general y la Rusia moderna no ha sido capaz de hacerte una movilización general? Pues en el fondo, y aquí está la clave, porque la sociedad rusa no parece dispuesta a efectuar este nivel de sacrificios. Y Vladimir Putin teme soliviantar, especialmente a la clase media moscovita rusa, si efectúa medidas de ese tipo.
De hecho, solo las ha llevado a cabo cuando no le ha quedado otra. Fundamentalmente la movilización parcial decretada en septiembre del 22 a la luz de la imposibilidad de reformar el ejército ruso a tiempo y de una posible derrota ante Ucrania. Y es que en contraste con la Federación Rusa, el Estado ucraniano pelea con uñas y dientes, sacrificándolo todo, endeudándose a sabiendas de que una derrota será el fin de la soberanía ucrania. Y ahora sí, es cierto que Rusia y que la Unión Soviética coinciden en despreciar el poder aéreo, su aviación, y el poder naval, su armada. Pues eso lo vamos a ver ahora. El ejército rojo apostaba claramente por el tanque. Para ellos el carro de combate no era una delicada pieza de ingeniería que debía representar la punta de lanza tecnológica. No era necesario desarrollar caros y sofisticados tanques Tiger que llevaban al límite lo que la ingeniería de la época sabía hacer. Todo lo contrario. Los comunistas querían caballos y querían muchos caballos. Querían que esos caballos de acero corrieran mucho y pudieran... O sea, directamente es cierto eso. O sea, si hubiera tomado la iniciativa de meter el 60% de todo el país a la a fabricar armas, a crear un ejército como el chabón dijo de 10 mil millones de soldados, literalmente como eso en la Unión Soviética sería mejor. O sea, si hubiera dado eso de golpe para ganar la guerra a Ucrania, ya estaría directamente bien. O sea, tendrían Ucrania como recuperarían a Ucrania, tendrían como territorio a Ucrania y directamente ahí volverían al estado normal. Sí, así se queda la doctrina de antes de Rusia, o sea, directamente haría eso y listo, y ya pondría todas las cosas normales de vuelta y ya está, y directamente y de ahí empezaría a fabricar nuevos vehículos y todo, los nuevos vehículos, todo, y ahí ya estaría mejor. Pero bueno, en Rusia no contar eso, si hubieran tomado la iniciativa soviética, eso sí ya habían ganado la guerra, o sea, directamente hubieran rejuntado un montón de tropas, más vehículos y todo, y mandaban todos esos a la guerra de Ucrania y ya hubieran ganado directamente. Pero no fue así, nunca lo decían, directamente fue en todo en quilombo con esto. cargar contra las líneas enemigas para perforarlas y rodearlas. Eso era todo. No necesitaban un gran juguete tecnológico. Y lo cierto es que Rusia quería algo parecido, quería un puño blindado con el que acabar rápido la guerra de Ucrania. Y así lo hicieron. Una vez Gostomel no pudo ser asegurado mediante un asalto aéreo, el primer ejército de tanques, la formación más poderosa de Rusia, se lanzó desde Belgorod hasta la capital de Ucrania con todos sus tanques disponibles. Y fracasaron estrepitosamente. Y Rusia ya no fabrica caballos, tanques. Y ahí es donde empieza el gran cambio. El gran camino en el desierto de un ejército ruso que desde hacía 100 años había apostado por el blindado, por el carro de combate como herramienta de maniobra, como sustituto directo del caballo, y que de repente se veía sin nada entre las manos, sin su opción tradicional siendo posible. El campo de batalla moderno es tan destructivo que un blindado es demasiado grande y vulnerable. Solo la fiel infantería es capaz de sobrevivir, y malamente, a esa realidad. Y ese es quizá el gran cambio. Tras un siglo apostando la maniobra al blindado, Rusia regresa a tiempos del zar y la infantería le arrebata la corona a los tanquistas, de los que cada vez quedan menos en Ucrania. Y no es el único cambio. Si la infantería está reemplazando al tanque, lo cierto es que el dron FPV le está quitando un papel fundamental e histórico a la artillería. Ahora bien, es un error pensar que todos son cambios, ¿no? Hay algunas cosas que permanecen y que son comunes a ambas fuerzas. Como por ejemplo es el caso del desprecio a la aviación. No es que la aviación soviética fuera irrelevante, pero siempre fue un brazo dependiente de lo que hicieran las fuerzas terrestres. Hoy la única innovación real son las bombas planeadoras, los kits UMPK de la aviación rusa. Esas bombas de 1500 kilos actúan como artillería aérea lanzada desde 70 kilómetros de distancia, fuera del alcance de los misiles antiaéreos ucranianos, compensando la falta de precisión de los ataques normales.
Y algo parecido ha sucedido con la marina. Rusia siempre ha tenido una marina de cierta entidad, pero dividida en demasiados teatros de operaciones que le impiden operar de forma conjunta. Así que ha pasado lo que pasa en todas las guerras con la marina rusa. La infantería de marina rápidamente ha sido transferida a la batalla terrestre, mientras que, en este caso, la flota del Mar Negro se ha conformado con sobrevivir en puerto y tratar de mantener abiertas sus propias líneas de comunicación marítimas. Pero en lo que sí participan, ojo, tanto la marina como la aviación rusa y que suponen un cambio con respecto a lo que hacía en su momento el Ejército Rojo, es en materia de bombardeo estratégico. El Ejército Rojo nunca dedicó muchos recursos al bombardeo de la industria alemana, y podemos decir que el ejército ruso centraba su bombardeo estratégico en una campaña de fuegos nucleares. Sin embargo, la guerra de Ucrania ha hecho que Rusia improvise una doctrina de bombardeo estratégico a base de drones de largo alcance y pequeños números de misiles. El ataque sobre la industria y sobre las infraestructuras de Ucrania se ha apoyado en un martilleo lento, sí, pero también constante a base de drones y algunos muy poquitos misiles. Esto, que nació como una carencia ante el agotamiento de las reservas de misiles, ha terminado por constituir una nueva doctrina que es muy interesante y es totalmente impropia del acervo doctrinal del ejército ruso. Así que, por mi parte, estos han sido todos los cambios. Recordad, este es el especial de Navidad, espero que os haya gustado mucho y ojalá podáis disfrutar de este pedazo de juego que es Call of War 1906 y 6 varias, así que haz clic ya. Y por cierto, como regalo exclusivo para el canal Navidad y los saltos anfibios, muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Wow, boludo, ¿eh? Estuvo bueno, ya, estuvo bueno. A ver, entendamos bien cómo es todo esto, o sea, es como esto, o sea, directamente quisieron hacer muchas cosas que fallaron en todo, no adoptaron la doctrina soviética, o sea, si te das cuenta en todo esto, la doctrina soviética, las cosas, y todo esto ya hubiera hecho fácilmente ganar la guerra, y ya hubiera terminado directamente, sería es muy loco, pero directamente es cierto. Pero bueno, ya más. Hasta acá el video, gente. Den like, suscríbanse y nos vemos en otro video. Chau, pebetes.